Bueno, acá tenemos el ejercicio 7 de circuitos electrónicos. Es el primer ejercicio que tiene un transistor JFET. La configuración es una autopolarización básica y se nos dan los valores de los componentes y hay que calcular las rectas de carga del circuito. Lo primero es averiguar el valor de ID, es decir, la corriente de drenaje. Para eso vamos a analizar nuestra malla de entrada. La malla de entrada es la siguiente. Tenemos una resistencia RG de 1 mega multiplicada por la corriente de compuerta menos una tensión VGS que es negativa porque VGS es positiva de este lado con respecto al gate o la compuerta, es al revés que en el transistor BJT, menos, y acá tenemos la corriente S que es igual que la corriente D, es ID por RS. Todo esto es igual a 0. Digo que la corriente ID es igual a IS porque IG es 0. Yo aquí la escribí, pero en realidad esto es 0 porque no hay corriente de compuerta. Entonces, si esto es 0, esto también es 0 y termina quedando menos VGS menos ID por RS. Esto es igual a 0 porque no hay corriente de compuerta. Entonces este término se va. Entonces queda menos ID por RS es igual a VGS. Y de ahí podemos sacar que ID es igual a menos VGS sobre RS. Y esa va a ser la ecuación que en este caso nos dé el resultado de ID a partir de la malla de entrada. Lo que nos falta saber es el valor de VGS. Entonces vamos a anotar por acá esta ecuación a la que llegamos. ID es igual a menos VGS sobre RS. Bien, para el valor de VGS tenemos otra ecuación que es característica del transistor JFET, que es la siguiente. VGS es igual a 1 menos raíz de ID sobre IDSS por VGS off. Tanto el IDSS como el VGS off son dos valores que podemos medir en el transistor. O bien podemos tomar el datasheet y tener un rango de variación, al igual que teníamos con el HFE y con la tensión base emisor, podemos conseguir un rango para estos valores. Bien, ahora, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber IDSS y VGS off. Entonces, para calcular nuestro IDSS y VGS off, tenemos en el datasheet estas curvas, esta curva, que nos dice lo siguiente, nos dice el valor de VGS off en función de IDSS. Compara uno con el otro, compara el IDSS con el VGS off. Pero ¿cuál es el IDSS? Bueno, tenemos arriba una clasificación de transistores según su IDSS. O sea, dentro de lo que es el 2SK170 tenemos tres tipos. El GR, el BL y el B corta. El GR son todos los 2SK170 que tengan IDSS entre 2,6 y 6,5 mA. Los que tienen BL son los que van entre 6 mA y 12 mA, y los que tienen B corta son los que van entre 10 y 20 mA. En este caso se nos dice que es un tipo GR. Entonces, como es un tipo GR, nosotros sabemos que IDSS va a estar entre 2,6 y 6,5 mA. Ese es el valor que toma IDSS. Después podemos, a partir de esta curva, sacar los resultados de VGS off para esos IDSS. Por ejemplo, para 2,6 mA, acá tenemos 1, 2, 2,6, estamos por acá, tenemos 0,2, 0,3, 0,4 y son unos menos 0,42 volt de
VGS. Y para transistores que tengan el otro extremo de IDCS, es decir 6,5 mA, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, estamos por acá, es menos 0,55. Menos 0,55 volt de VGS off. Entonces, esos son los dos extremos que tenemos. Tenemos transistores que tienen estos dos valores y tenemos transistores que tienen estos dos valores. Y después en el medio podemos encontrar cualquier combinación. Siempre, o sea, cualquier IDCS que agarremos de una bolsa de 2SK170GR va a estar en este rango y con esta curva va a tener asociado un VGS off. Nosotros en el transistor VJT, para averiguar nuestro valor de tensión base emisor, lo que decíamos era, asumíamos una corriente, por ejemplo de la corriente máxima sobre 2, y con esa corriente averiguábamos nuestro valor de tensión base emisor. Bueno, en este caso vamos a hacer lo mismo, pero con el VGS. Entonces, primero, asumimos ID es igual a ID max sobre 2. ¿Cuál es nuestra ID max? Nuestra ID max es 12 volt, que es la tensión de la fuente, sobre la suma entre la resistencia de drenaje y la resistencia de fuente, la resistencia de S. Bueno, eso es 4K7 más 390 ohm. Todo esto sobre 2. Eso va a ser la ID, ¿no? La ID que estamos asumiendo. Entonces, vamos a hacer esa cuenta. Y esto nos da 1,18 mA. Esa es la corriente, la mitad de la corriente máxima que tenemos. Y la corriente máxima, que la voy a anotar por acá, la corriente máxima, la ID max, es igual a 2,36 mA. Esa es la corriente máxima. Entonces, bueno, arrancamos asumiendo que la corriente es la mitad de la máxima. Para esa corriente podemos calcular nuestro VGS. Podemos tomar, por ejemplo, un promedio acá de IDSS y de VGS off. Si tomamos un promedio de IDSS promedio para el 2SK170GR, nos da, hago 2,6 más 6,5, todo esto sobre 2. Y eso da 4,55 mA. Para ese valor de 4,55 mA me fijo en esta recta cuánto vale el VGS off. De acá saco un VGS off que es de, si estoy en 4,55, 1, 2, 3, 4, 4,55 da menos 0,5 volt. Menos 0,5 volt es nuestro VGS off promedio. Estos son los dos promedios que tenemos. Entonces podemos venir acá a esta ecuación y decir que VGS va a ser igual a, es aproximadamente, tenemos 1 menos raíz de la ID que asumimos, que es 1,18 mA, sobre IDSS, que IDSS es promedio 4,55 mA, y VGS off es menos 0,5 volt. Ese es el VGS off. Entonces, de ahí ya podemos calcular cuánto va a valer nuestro VGS si la corriente esta es correcta. Entonces, esto da menos 0,24. Menos 0,24 volt es lo que vale VGS si esta corriente es la corriente de drain. Ahora, ponemos ID es igual a menos VGS sobre RS. Y esto es menos 0,24 volt sobre RS, que vale 390 ohm. 0,24 sobre 390 da 615 microamperes. Entonces, si esto es 615 microamperes,
sabemos que la corriente es mucho más chica que lo que nosotros habíamos asumido originalmente. Nosotros habíamos dicho que la corriente era de 1,18, pero resulta que no es igual. Entonces, lo que hacemos es tomamos esta corriente y recalculamos BGS. Entonces, podemos o bien recalcular BGS directamente así, promedio, o podemos, ahora que estamos haciendo el cálculo final, que es el cálculo correcto, podemos ver cuánto va a variar nuestra ID, para lo cual podemos tomar un rango de BGS. Ahora sí podemos tomar un rango de BGS para ver de dónde a dónde va a ir nuestro BGS con esta corriente. Entonces ahí podemos decir que BGS va a ir entre 1 menos raíz de 615 microamperes, que es la corriente que calculamos recién, sobre un IDCS, vamos a poner el de 2,6 mA, un extremo, por BGC off, que BGC off es menos 0,42, el de ese extremo. Y de este lado tenemos el otro extremo, 1 menos raíz de 615 microamperes sobre IDSS 6,5 mA por BGC off, que BGC off es 0,55 volt. Entonces acá vamos a tener el rango de BGS según, bueno, toda la familia de transistores 2SK170GR. El BGS va a estar entre estos dos valores. Entonces vamos a calcularlos. Esto vale menos 0,216 BGS. Y acá nos da menos 0,38 volt. Entonces nuestro BGS puede variar entre estos dos valores. Entonces ahora lo que hacemos es, con este rango de BGS para esta corriente, podemos recalcular la corriente teniendo un resultado más correcto. Y voy a decir que ID es igual a menos BGS sobre RS. Y nuestra ID va a estar entre dos valores. Entre la que tenga el BGS más grande, que va a ser este, va a ser menos 0,38 volt sobre 390 y menos 0,216 volt sobre 390. Entre esos dos valores se va a mover ID. Y esos dos valores son 974 microamperes, 553,8 microamperes. Entonces, este va a ser el rango de variación de ID. Si nosotros armamos este circuito con cualquier transistor 2SK170GR sin medir los parámetros del transistor, sin medir el IDCS y el BGC off, lo que vamos a tener es una corriente ID de entre 553,8 microamperes y 974 microamperes. Entonces, ahora sí que sabemos cuál va a ser la dispersión, para quedarnos con un valor y seguir adelante, tomamos un promedio de ID. Esto da, ID promedio, da 763,9 microamperes, que este va a ser nuestro IDQ. Y ahí tenemos el valor de IDQ. Si tenemos IDQ, lo que nos falta saber es BDSQ, que BDSQ va a ser BCC, que es 12 volt, menos ID multiplicado por RD, menos ID multiplicado por RS, que esto es lo mismo que decir que BDSQ es igual a 12 volt menos, y acá tenemos 763,9 microamperes multiplicado por 4K7 más 390. 4K7 más 390. Y esto es igual a 8,11 volt.
Bueno, y una vez que tenemos esto, se puede calcular todos los puntos de la recta de carga estática, teniendo en cuenta la fuente, la corriente máxima, el punto Q, la recta de carga dinámica, donde la VO max va a ser este tramo, igual que en el otro transistor, igual que en el ejercicio 2. Eso de ahí en más es todo lo mismo.